El tema que vamos a tratar hoy es la estructura y organización del ADN. Los objetivos para esta clase son comparar la organización estructural y funcional de los genes eucariontes y procariontes, reconocer los tipos de secuencias codificantes y no codificantes presentes en el genoma humano, relacionar secuencias de microsatélites con enfermedades en humanos y reconocer los tipos de elementos móviles presentes en el ADN y sus mecanismos. Partamos respondiendo la pregunta sobre ¿qué es un gen? Podemos decir que es la secuencia nucleotídica completa necesaria para la síntesis de un producto génico funcional. Esto es un polipéptido, ¿no es cierto?, una proteína o un ARN. Pensemos en un ARN de transferencia, aquellos que participan, por ejemplo, en la síntesis de proteínas. En esta definición no se hace referencia específicamente a que la secuencia nucleotídica corresponde al ADN, pues, como ya sabemos, los virus tienen muchas veces genomas que son de ARN y en esos genomas hay genes que codifican para productos génicos virales. Por lo tanto, esta secuencia nucleotídica no necesariamente corresponde a ácido desoxirribonucleico. Otra definición dice, es la secuencia de nucleótidos que entrega la información de un conjunto de instrucciones para la síntesis de ARN, que es el proceso de transcripción génica, que orientará a la síntesis de una proteína en el proceso que conocemos como traducción o síntesis de proteína. Y también podemos decir que un gen es una región codificante. Investigaciones de más de 50 años indicarían que los genes en organismos eucariontes son monocistónicos. ¿Y qué significa esto? Están organizados como unidad transcripcional que genera solo un producto génico, o sea, una proteína, una cadena polipeptídica o un ARN. En esta representación, la doble cadena de ADN correspondería a estas líneas negras paralelas y los bloques corresponderían a secuencias. En este caso son secuencias que controlan la transcripción de los genes. Y la secuencia de un producto proteico, la secuencia codificante, en este caso en azul, estaría delimitada entre el denominado sitio CAP y el denominado sitio poli-A o poliadenina. Entonces las secuencias que codifican para un producto génico serían estos bloques azules denominados exones. En este caso la proteína y la secuencia de la proteína estaría codificada en los exones 1, 2 y 3. Sin embargo, estos, como se ve acá en los genes eucariontes, están interrumpidos
por secuencias que no codifican y que se denominan intrones. Estas secuencias intrónicas van a ser eliminadas para generar una ARN que solo va a tener la secuencia del exón que tiene las instrucciones para la síntesis de un producto proteico y por eso se denomina monocistrónico a la organización y unidad transcripcional en eucariontes. Otro aspecto importante es que las regiones que controlan la transcripción, esto es que se transcriba o no se transcriba el gen o que se transcriban más o menos a un gen, están ubicadas en la región 5' o también río arriba de las secuencias codificantes. Por convención, entonces, la región río arriba correspondería a la región 5' y nosotros siempre leeremos una secuencia de izquierda a derecha estando el extremo 5' a la izquierda y el 3' a la derecha, como igualmente se utiliza para el ARN. Los genes en bacterias son policistrónicos. ¿Qué significa esto? Que una molécula de ARN mensajero generada por una unidad génica transcripcional incluye la región codificante para varias proteínas que funcionan juntas ya sea en una ruta metabólica o en la síntesis de algún componente estructural bacteriano. Esta unidad transcripcional bacteriana se denomina operón. Por ejemplo, el operón de la azúcar lactosa genera un ARN mensajero en donde están las instrucciones para que se sinteticen todas las proteínas necesarias para incorporar la lactosa al citoplasma bacteriano y todas las enzimas necesarias para degradar y obtener energía desde ese azúcar. Y como ya dijimos, esto ocurre en bacterias, a diferencia de lo que ocurre en los ARN mensajeros en los eucariontes, que solo codifican para un polipéptido o ARN, y en este caso ellos son monocistrónicos. Como mencionamos, la organización de los genes y su unidad transcripcional es policistrónica en las bacterias y es lo que se denomina operón. Este esquema nos muestra la doble hélice de ADN y la organización de un operón. Estas cajas corresponden a distintas enzimas, en este caso, que se utilizan en la síntesis del aminoácido triptófano en las bacterias. Cuando es transcrito el operón, se genera solo un ARN mensajero. Acá se muestra, ¿no es cierto?, también la participación en la transcripción de una enzima que se llama la ARN polimerasa. Bueno, pero este ARN mensajero entonces va a servir de molde para la síntesis de las distintas enzimas de la síntesis de triptófano.
Y además, este operón contiene las regiones que permiten el control de la transcripción, esto es, que se transcriba el ARN mensajero y se produzcan estas enzimas, o bien que no se transcriba. Lo que va a ocurrir dependiendo de las condiciones metabólicas de la bacteria, porque no es necesario que siempre se estén produciendo enzimas si no son necesarias. Estas regiones de control son una región denominada operador y una región promotora, que es el sitio en donde se va a unir la RN polimerasa para comenzar la transcripción del gen. Y al igual que en eucariontes, encontramos que estas regiones, las regiones control, se encuentran en la posición río arriba de los genes que se van a transcribir, o sea, en la posición 5' si pensamos en la hebra que codifica los genes de la síntesis de triptofano. Destacando las diferencias en la organización de los genes, vemos que en organismos eucariontes la secuencia génica de una proteína codificada en el ADN del organismo se va a encontrar interrumpida por secuencias denominadas intrones. Acá vemos un gen cromosomal y las secuencias que codifican para la proteína estarían en las secuencias del exón 1, 2 y 3, y vemos cómo este gen está interrumpido por dos intrones, el 1 y el 2. Una vez transcrito en el proceso de la transcripción, transcrita el gen, se genera un transcrito primario que es un ARN nuclear. Este transcrito primario, sin embargo, se genera copiando la hebra complementaria a la hebra que codifica, y ella contiene estas secuencias intrónicas. Sin embargo, en el mismo núcleo ocurre un proceso denominado RNA splicing o ARN splicing, que es capaz de eliminar esos intrones de tal forma que se genera un ARN mensajero que sale del núcleo, que es el que posteriormente es traducido por la maquinaria de la síntesis de proteínas. Entonces, los genes eucariontes van a estar compuestos por exones e intrones, a diferencia de lo que vimos en los operones bacterianos, donde no se encuentran estos intrones. En relación a los intrones, podemos decir que bacterias y levaduras generalmente no tienen intrones. Las levaduras son eucariontes unicelulares, sin embargo, en este sentido se parecen mucho más a las bacterias al no poseer intrones. Sí tienen intrones animales y plantas, y como vimos, ellos van a ser removidos durante el procesamiento del ARN, en donde se encuentra el ARN splicing. En general, los intrones van a ser más largos, son secuencias más largas que los exones, y hay cerca de 8 o 9 por gen.
Revisemos ahora qué tipo de secuencias hay en el genoma de los seres vivos. Primero revisemos el concepto de genoma. Genoma corresponde a el conjunto de secuencias de ADN contenidas en las células de un ser vivo, aunque también vamos a utilizar la palabra genoma cuando nos refiramos al material genético en donde está contenida la información en el caso de los virus, que no son considerados seres vivos, sino que parásitos intracelulares. Ahora nos vamos a referir a bacterias y a humanos. Se ha determinado que hay cerca de 4.000 genes en bacterias y el tamaño del genoma de las bacterias es cerca de 4.000 kilobases o kilopares de base, lo que correspondería a 4 millones de pares de base, equivalentes a 4 megapares de base. También hay algunas bacterias que se ha encontrado que tienen un genoma de mayor tamaño que podría llegar hasta 10 megapares de bases. Y en humanos nos encontramos con una cantidad de genes a través de los estudios bioinformáticos cercano a 19.950 genes. Si lo comparamos con el de bacterias, cerca de 5 veces más genes. Y el genoma humano se estimaría aproximadamente en 3.200 megapares de bases. Si comparamos, hacemos una proporción entre la cantidad de material genético, ADN, ¿no es cierto?, nuclear en humanos, en las células humanas y el ADN bacteriano, nos encontramos que la cantidad de material es 800 veces mayor en humanos que en bacterias. Y tenemos 5 veces más genes. Por lo tanto, estos datos dan la posibilidad a pensar que hay secuencias que no codifican para genes y también cuestionarse qué podrían codificar las otras secuencias, si bien no codifican nada o codifican otras cosas distintas a proteínas y ARNs funcionales. Revisemos qué tipo de secuencias se encuentran en el genoma humano. Esto se determinó en un proyecto en donde colaboraron científicos a nivel mundial, el proyecto Genoma Humano, que finalizó en el año 2003. En este estudio se determinó que a partir de la totalidad del material genético que estaría representado por esta torta, solamente un pequeño porcentaje de la torta, o sea, entre 1,1 y 1,4%, corresponderían a la codificación de proteínas que son traducidas. Un 25% codificaría también, sería ADN codificante, pero codifica para ARN que tienen alguna función como producto final. Estos son, recuerden, el ARN transferencia, el ARN ribosomal, los ARN pequeños nucleares y los microARN. Un 3% codificaría para secuencias muy cortas de máximo 4 nucleótidos que están repetidas y estas se denominan microsatélites. Hay un 5% que corresponde a la duplicación de genes. Y el porcentaje mayor se lo lleva un material genético que corresponden a secuencias codificantes, pero son secuencias que codifican para el mismo elemento genético, o sea, para el transposón. Se denomina ADN egoísta y
estas secuencias entonces serían consideradas secuencias accesorias. Y finalmente, lo restante, el 20,7%, corresponde a ADN que está entre los genes y es no codificante, denominado DNA o ADN intergénico. Entonces, tendríamos como ADN que codifica para funciones propias del organismo, que serían los genes que se transcriben a ARN mensajero y codifican para proteínas, y los que no codifican para proteínas, que como ya mencionamos son los distintos tipos de ARN. Estos genes se encuentran muy repetidos, ¿ya? Y se encuentran organizados uno al lado del otro, lo que se denomina en tándem, en ciertas regiones y en ciertos lugares de los cromosomas. En relación a los genes duplicados, que como dijimos corresponderían a cerca de un 5% de las secuencias del genoma humano, estas en general lo que hacen es codificar para lo que se denominan familias génicas. Las familias génicas corresponden a genes que codifican para ciertas proteínas que tienen una alta homología, pero no son idénticas. Por ejemplo, un 98% de homología de su secuencia es idéntica. Ahora, estos genes de esta familia están cercanos unos de otros entre 5 a 50 kilopares de base. Algunos ejemplos de genes duplicados, las proteínas quinasa. Estas proteínas, ¿no es cierto?, son aquellas que participan en las cascadas de vía de señalización intracelular, factores de transcripción, que son los que controlan la transcripción de los genes, proteínas que tienen función protectora, las inmunoglobulinas en los vertebrados. Hay 30 o más familias génicas que corresponden a las inmunoglobulinas y proteínas que se llaman del shock calórico, que se producen justamente cuando hay algún tipo de estrés ambiental, dentro de ello el aumento de la temperatura. La cadena pesada de la miosina también se encuentra como una familia génica de miosinas con homología entre ellas. Y en los vertebrados encontramos los genes duplicados de la albúmina de huevo, o sea, esto sería en aves, y las globinas. Revisemos un ejemplo de familia génica. La proteína beta-globina. La proteína beta-globina es parte de la estructura de una proteína polimérica, la hemoglobina. La hemoglobina tiene como función el transporte de oxígeno. Entonces existe la familia o clúster génico de la beta-globina y está en el cromosoma 11. Aquí está representado entonces la doble cadena de ADN y estas cajitas verdosas, cada una de estas cajitas corresponden a los exones de la beta-globina épsilon. Y además se indica que ellos están separados por los intrones. Tenemos entonces una beta-globina épsilon, una beta-globina G gamma, A gamma, delta y beta. Se sabe que estos distintos tipos de beta-globina se expresan en diferentes etapas del desarrollo humano. Cuando es adulto, otras cuando es a nivel fetal. Y también hay unas cajas blancas que corresponderían a pseudogenes. Estos pseudogenes, si bien tienen una homología con la beta-globina, una alta homología, corresponden a la duplicación de los genes, pero en algún momento de la evolución estos genes dejaron de ser
expresados o transcritos para producir ARN mensajeros y las proteínas. Por lo tanto, vendrían siendo secuencias no funcionales. Las otras secuencias repetidas en el material genético son las secuencias microsatélite. Estas corresponden a un 3% de las secuencias totales del genoma. ¿Qué son los microsatélites? Son secuencias cortas repetidas. Estas están repetidas muchas veces, por lo tanto, y están en tándem. Eso significa que están juntas y pueden formar un conjunto de hasta 150 pares de bases. ¿Cómo se producen? Esto es por un deslizamiento atrasado de la hebra que se va sintetizando cuando se replica el ADN. Por lo tanto, la secuencia se copia 2 veces y así cada vez, de tal forma que esta secuencia puede ir creciendo. Hay cerca de 14 enfermedades neuromusculares asociadas con la presencia de estos microsatélites en los genes que se transcriben. Estas enfermedades entonces están relacionadas con el sistema nervioso, como la distrofia miotónica, la ataxia espinocerebelar. Lo que ocurre es que estas repeticiones se comportan como mutaciones en los genes y son mutaciones dominantes, lo que hace que no se expresen los genes en los que están presentes estos microsatélites. Y en la distrofia miotónica, que es una enfermedad que se puede observar y determinar en el recién nacido, en donde este se caracteriza por tener síntomas como una hipotonía acentuada, lo que hace que mantenga la boca abierta, tenga debilidad en el reflejo de succión y atrofia cerebral, lo que se asocia a demencia. Otras características morfológicas son una cara muy inexpresiva, alargada y además hay una ptosis palpebral, que eso es una caída del párpado superior. Esta enfermedad también se denomina enfermedad de Steiner y ustedes pueden encontrar en este link más información. La distrofia miotónica en un 98% se debe a la presencia de un triplete CTG que está, ¿no es cierto?, repetido formando estas microsatélites en el cromosoma 19. Y en un 2% hay un tetraplete que genera una miopatía miotónica proximal y que esta está en el cromosoma 3 debido a microsatélites que son repeticiones entonces de estas secuencias. El ADN no codificante presente en el genoma, tanto por su composición de secuencias como por su distribución, generan una verdadera huella digital en cada individuo de una misma especie. Los organismos multicelulares contienen muchas regiones similares pero no idénticas. Estas secuencias se denominan secuencias polimórficas simples o SNP. Ellas no se van a encontrar en posiciones constantes en individuos de una misma especie. Por lo tanto, las variaciones en las repeticiones de las secuencias son grandes en una persona, por lo que individuos de una misma especie se pueden distinguir por su ADN fingerprint de otro individuo de su misma especie. Revisemos ahora
¿Cómo se genera el polimorfismo? En este esquema está representado los cromosomas parentales y las secuencias repetidas. El materno, ¿no es cierto?, tiene en una posición una repetición de una secuencia 6 veces y el paterno en otra posición tiene también una repetición de 6 veces una secuencia. En la generación de los gametos ocurre una recombinación meiótica debido a estas secuencias homólogas. Va a haber un intercambio de material de secuencias que son idénticas. Sin embargo, la distribución de las secuencias repetidas va a cambiar. Van a quedar 8 secuencias repetidas en uno de los cromosomas y además se intercambian genes maternos con los paternos, generando variabilidad. Y en el otro cromosoma homólogo quedan 4 repeticiones y hay un intercambio de material, generándose estos gametos que van a dar cabida a un nuevo individuo que va a tener una distinta distribución de estas secuencias repetidas. Es así entonces que se generan esta variación de las secuencias repetidas en los individuos y esto se puede analizar por técnicas genéticas. Bien general y bien simple, esto es el material analizado del genoma de un individuo y se analiza la presencia de estas secuencias repetidas. Y como podemos ver en distintos individuos, el individuo 1, 2 y 3, estos bandeos que corresponden a las mismas técnicas en A, por ejemplo, muestran una distribución de bandas muy distintas en cada individuo y se hace una prueba con otra enzima de restricción o con otra secuencia en B y también esto muestra diferencias en distintos individuos. Estas pruebas se usan como pruebas, por ejemplo, de paternidad, puesto que va a haber mucha mayor similitud entre un padre y un hijo que entre un niño con una relación con un individuo que no tiene ninguna relación filial. Revisemos los transposones o ADN móviles, también denominados genes saltarines. Corresponden a un gran número de copias de pocos tipos de secuencias. Están intercalados en el genoma de mamíferos, entre un 25 y un 50%, y como vimos en humanos están en un 45% de las secuencias presentes en el genoma humano. Tienen capacidad de moverse en el genoma y están presentes en eucariontes y procariontes. No tienen atribuida una función conocida y también se les denomina por ello ADN egoísta. Como dijimos, es ADN codificante que se considera accesorio. Los transposones fueron descubiertos por Barbara McClintock, Premio Nobel de Medicina en 1983. Ella realizó sus estudios en los años 40. El estudio del fenotipo del maíz, en un grano de maíz, por ejemplo, pigmentado, cuyo gen P está intacto. Sin embargo, la presencia de un transposón en verde, el gen DS, interrumpe la expresión de este fenotipo pigmentado, generándose un fenotipo despigmentado. Entonces, tenemos un genotipo asociado a la pigmentación y en presencia de este transposón tenemos un genotipo despigmentado. Se determinó que el salto del transposón, una vez que interrumpe el gen, genera un nuevo fenotipo que es moteado.
Se ha planteado que los elementos móviles en el ADN muy probablemente influenciaron significativamente la evolución de quienes lo contienen, o sea, mamíferos y también plantas y bacterias. ¿En qué forma? Sirviendo como sitios de recombinación, generando, ¿no es cierto?, variabilidad genética, movilizando las secuencias de ADN adyacentes a los transposones, generando reordenamiento cromosómico y también alterando la regulación de la expresión génica. Revisemos el mecanismo por el cual saltan los transposones. Un primer mecanismo, el de clase 1 de los ADN transposones, consiste en, como vemos acá, tenemos el transposón de color naranja incorporado en el ADN del genoma de un individuo, y este ADN transposón es capaz de saltar, de escindirse de este sitio, dejándolo sin el transposón. Genera entonces un intermediario de ADN doble hebra que tiene la capacidad de incorporarse a otro sitio del genoma del individuo, al azar. No hay una secuencia definida en la cual se vaya a integrar. Y de esta forma se genera la transposición de este elemento móvil. Este mecanismo es un mecanismo que en definitiva corta el transposón desde un sitio y salta a otro sitio por un mecanismo similar a cortar y pegar. Existen los transposones clase 1, que son en realidad retrotransposones. Aquí podemos ver cómo el retrotransposón en verde está incorporado a esta región del ADN, y una vez que se genera un intermediario que copia la secuencia codificante del retrotransposón a través de una ARN polimerasa, este intermediario de ARN, a través de una segunda enzima, una transcriptasa reversa, que lo que hace es copiar la secuencia de ARN en secuencia de ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. Y además lo que hace es copiar una ADN doble hebra que es idéntico al retrotransposón. Ahora este intermediario del retrotransposón se va a incorporar entonces a un ADN, a un sitio blanco, sin especificar una secuencia, o sea, igual que el otro al azar, y entonces de esta forma se transpone en un nuevo sitio. Sin embargo, este mecanismo clase 1 es un mecanismo en que se copia el retrotransposón y se pega. Por lo tanto, si bien aquí teníamos un retrotransposón, el resultado de esto son dos retrotransposones. Sin embargo, en el mecanismo clase 1 se mantiene la cantidad de ADN transposones. Otro aspecto notable que podemos mencionar en relación a los transposones es que de los retrotransposones o transposones clase 1 existen los que tienen lo que se denominan repeticiones terminales largas o LTR, y también los que no las tienen. Solo vamos a mencionar los que tienen estas repeticiones terminales largas o LTR. Estos corresponden a retrotransposones de origen viral. ¿Qué significa esto? Que estas secuencias que se muestran acá, que están en los terminales del transposón, son secuencias conservadas, conocidas, y estas secuencias son específicas y
se encuentran entonces en los terminales de los retrotransposones. Los retrotransposones codifican para una enzima que ayuda a la transposición eh, de, de estos elementos y también para la transcriptasa reversa. Y estos genes son idénticos a los correspondientes a los retrovirus que se integran, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana. Lo que no poseen estos transposones eh, y que sí poseen los retrovirus son los genes que codifican para las proteínas de la cubierta viral. Por lo tanto, en esta forma estos genes se hacen endógenos, o sea, se incorporan a el material genético humano. Por lo tanto, se plantea que los transposones corresponden a vestigios de infecciones virales que ocurrieron en el pasado por virus que se integraban al genoma. Corresponden a cerca del 8% del genoma humano, estos retrotransposones con terminales largos repetidos, y como ya les mencioné, carecen de los genes que producen la cubierta viral denominados genes M de envoltura. Revisemos las secuencias regulatorias, que son parte del ADN no codificante, que es cerca de un 20% de las secuencias del genoma humano. En este esquema en A se muestra un gen mamífero. En esta región están las secuencias que codifican un gen monocistrónico eucarionte, en donde podemos identificar las secuencias en azul que corresponden a los exones del gen, y en rosado, interrumpiendo las secuencias génicas, se encuentran los intrones. Esto entonces es una secuencia, como ya vimos, codificante para un gen, un producto proteico, y este +1 significa el sitio de comienzo de la transcripción con el primer nucleótido de la secuencia codificante. Sin embargo, ya sea en la región río arriba, o sea 5' al gen, o río abajo, 3', existen algunas secuencias que no codifican, pero son importantes para la regulación de la transcripción del gen. También se denominan regiones de control de la expresión génica. Podemos reconocer las secuencias que están río arriba de la unidad transcripcional, que serían una región denominada Tata Box. Esta región es importante y es reconocida por proteínas que funcionan como factores transcripcionales. También están las secuencias de los elementos promotores proximales que se muestran en café. Estos están, ¿no es cierto?, también río arriba. Y fíjense que por convención estas secuencias y el número de nucleótidos río arriba se va mencionando la posición de estas secuencias
con el número negativo. Entonces, por ejemplo, la caja TATA está aquí localizada a menos 30 nucleótidos a partir del primer nucleótido de la secuencia del gen. Este elemento promotor proximal está en la posición del nucleótido menos 200, partiendo desde el nucleótido número 1 del gen que está codificando. Y en posiciones mucho más alejadas, más de 50 kilobases, se encuentran otras regiones que son regulatorias que se denominan potenciadoras, que están aquí en verde. ¿Ya? Estas pueden estar, fíjense, río arriba, lo que denominamos también pueden estar en la zona río abajo, y inclusive pueden estar en los intrones. Estas secuencias potenciadoras lo que hacen es de alguna forma controlar la tasa de producción de los ARN mensajeros, o sea, la velocidad de la transcripción. En B se muestra la organización de las secuencias de un gen en azul, que como ya dijimos, en levaduras como Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se utiliza para la producción de cerveza, ¿cierto? Entonces tiene aquí la producción de un gen. Dijimos que las levaduras no poseían intrones, al igual que las bacterias. Sin embargo, sí poseen regiones regulatorias como esta caja Tata Box, que se denomina así porque tiene repetidas secuencias TA, y también otra secuencia regulatoria que tiene las levaduras son las secuencias denominadas potenciadoras o enhancers, que también están río arriba. En resumen, las secuencias de ADN que participan del control de la transcripción de un gen o transcripción génica están la Tata Box o caja Tata, que se encuentran en una posición entre 25 a 35 pares de bases upstream, río arriba, del sitio de comienzo, que es el nucleótido más 1 del gen, correspondiente al primer nucleótido transcrito. Están los elementos promotores proximales en posiciones cerca de 200 pares de bases upstream del sitio start o de comienzo, y las secuencias enhancer o potenciadoras que están ubicadas mucho más lejos, ya sea entre 10 a 50 kilos pares de base río arriba o río abajo del gen que están regulando o controlando. En resumen, los genes que codifican para proteínas están organizados en unidades transcripcionales monocitrónicas en eucariontes y policitrónicas u operón en bacterias. En humanos, entre el 1,1 a 1,4% de las secuencias de ADN codifican para proteínas y el 25% de las secuencias de ADN codifican directamente para productos de ARN funcional. Variaciones en secuencias repetidas como los microsatélites generan un patrón de polimorfismo que permite diferenciar a los individuos generando un fingerprint o huella de ADN. En el genoma de eucariontes hay secuencias intergénicas no codificantes que tienen como función la regulación de la expresión génica. El 45% de las secuencias del genoma humano corresponden a transposones. Estos genes considerados accesorios afectan la evolución de las especies y la expresión de sus genes. Muchas gracias.